muy pocas provincias se trabaja con tanta profundidad desde las áreas de derechos humanos lo vinculado a salud mental. Y creo que esto tiene que ver no solo de decisiones políticas de los funcionarios, porque han pasado diferentes funcionarios, sino a que los mismos equipos técnicos de la Secretaría de Derechos Humanos y también de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en nuestra provincia han planteado que la temática de salud mental tiene que ser abordada desde la perspectiva de derechos humanos. Esto también me parece importante recalcar que nos enriquece a nosotros, nos enriquece porque creo que también permite que las temáticas de derechos humanos, clásicamente llamadas derechos humanos, por ejemplo, memoria, verdad y justicia, o inclusive también cuestiones vinculadas a personas privadas de libertad, puedan ser abordadas con una perspectiva de salud mental y creo que también se enriquecen mutuamente. Para eso voy a cerrar el WhatsApp web. Listo. Me parece importante entonces que la integralidad, la interseccionalidad y la territorialidad de estas dos temáticas se potencien, sepan que cuentan también, contarles, nosotros tenemos diferentes áreas dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y también en la de géneros, así que cuentan con estos espacios, con líneas de atención de emergencia, tanto en géneros como en lo que tiene que ver con violencia institucional las 24 horas, y además del trabajo que tiene que ver directamente vinculado con salud mental, diferentes espacios de trabajo donde estas dos temáticas se tocan. Me gustaría agregar una sola cosita más que creo que me excede un poco porque ya no tiene que ver con una cuestión de gestión, pero que me parece importante pensar y creo que ustedes la tienen mucho más trabajada que yo, pero no quería dejar de mencionarla, y tiene que ver con el tipo de enfoque. Nosotros trabajamos, y aquí probablemente muchos de ustedes también se encuentren trabajando en la misma temática, trabajamos con personas vinculadas a, o atravesadas por lo penal, a personas asociadas al delito o que han cometido delitos. Me parece que históricamente, desde la idea del criminal nato, de Lombroso y en diferentes construcciones teóricas sobre la criminalidad y sobre quien comete un delito más fuertemente, se ha mirado y se ha asociado brutalmente la criminalidad y la posibilidad de cometer un crimen o la decisión, entre muchas comillas, de cometer un crimen a patologías mentales. Esto está hoy en día ya muy trabajado, muy superado y se han hecho diferentes abordajes teóricos y de políticas públicas gracias al trabajo de diferentes corrientes teóricas, pero también de las políticas públicas que nos abordan. Quería decir esto porque me parece también importante que podamos correr a la salud mental y a las patologías de salud mental o a las problemáticas de salud mental, pero también a las formas de concebir la criminalidad y las formas de concebir la otredad de estas miradas estigmatizantes, criminalizantes y asociadas a la peligrosidad. Así que bueno, de mi parte, saludar este encuentro, ponerme a disposición y espero que pueda ser muy productivo para la región 8 y para todas las regiones de nuestra provincia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muy bienvenidos y bienvenidas. La verdad que para mí es una alegría poder hoy concretar esta reunión virtual con la región 8 que tuvimos que suspender por la pandemia. Quizás esto de poder comunicarnos y estar cerca a través de los medios tecnológicos es algo, una de las únicas cosas positivas que le encontremos a esta pandemia. Pero para mí es un gusto realmente poder estar conectada con las ciudades que nombró al principio Carolina, a las cuales no hemos podido llegar en forma personal, y si no me equivoco, creo que hoy está cumpliendo años Capdevila. Así que feliz cumpleaños, creo que es hoy el aniversario.
Retomando lo que había dicho Naila, en febrero, a fines de febrero, tuve una reunión con la vicegobernadora para proponerle esta capacitación y quiero destacar el inmediato sí que ella me dijo, porque por supuesto necesitábamos de la participación de los distintos organismos y sectores que intervienen de una u otra forma en la problemática de salud mental. La salud mental no solo debe ser vista, como ya ha dicho Naila, desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde una interdisciplinariedad e intersectorialidad. Y desde aquí la importancia de que los agentes que de alguna u otra forma intervenimos en un caso podamos articular entre nosotros para el mejor bienestar de esa persona que necesita la atención del Estado, ya sea en primer término de un equipo de salud y después quizás del Poder Judicial. Y en este sentido quiero recordar que la reforma del Código Civil y Comercial, la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud Mental sancionada en nuestro país, todo ese bloque de normativas conforman un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma que se basa en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, alrededor de ese nuevo paradigma se ha establecido un nuevo sistema de intervención del Estado a través de los distintos organismos, en forma similar, podemos decir, al sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes y al sistema de protección de adultos mayores. ¿Cuál es este sistema? Se debe comenzar por la actuación de las autoridades de aplicación de cada sistema, que en este caso es el Ministerio de Salud. Luego de las intervenciones del Ministerio de Salud y para el caso de que se haya realizado una internación involuntaria, recién va a intervenir ahí el Poder Judicial con un control de legalidad de esa medida adoptada, similar, vuelvo a repetir, a las niñas, niños y adolescentes y a los adultos mayores. Con esto, ¿qué quiero decir sintéticamente? Porque ya se va a desarrollar a lo largo de estas 2 jornadas. Antes, ¿se acuerdan que, y hasta ahora, por ahí en algunos casos, ante una situación de una persona con padecimientos mentales, lo primero que se nos ocurría era recurrir al juez de paz o al juez de familia y decir que lo interne, que lo interne? Esa es la primera reacción que en general se tiene en la sociedad e incluso a veces en las familias. Tenemos que saber que eso ya no es más así. Una persona con padecimientos mentales es un enfermo mental que necesita la atención de un equipo interdisciplinario de salud que deberá evaluarlo, diagnosticarlo, establecer un tratamiento. La internación ahora es la última medida terapéutica que se debe adoptar. Tenemos que ser creativos y ver la forma en que esa persona puede continuar en su familia y en su comunidad, siendo asistido por su equipo de salud y por sus redes de apoyo. De ahí que les digo que se ha cambiado absolutamente la concepción de lo que es la persona con padecimientos mentales, pero también la forma de intervención. Dada que en esta forma de intervención, de alguna forma u otra, en algún momento nos interrelacionamos agentes del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, es que consideramos que esta capacitación era absolutamente necesaria. Porque además somos una provincia muy grande y cada una de las regiones tiene características particulares. No podemos decir que la realidad de Resistencia es la realidad
de la región 8 en este caso. Y en este sistema de protección integral que les estoy hablando, cumplen fundamental importancia los municipios. De allí que es tan importante la participación de los intendentes, de los concejales y concejalas y de sus equipos de trabajo para entender esta nueva perspectiva y poder implementarla como políticas públicas en sus municipios. Así que sin más, los dejo con los capacitadores y esperamos, estoy segura que va a ser una tarde en la que vamos a aprender mucho y lo mejor será que estoy segura que nos van a quedar cosas en la cabeza, dando vueltas, reflexionando para poder obrar cada vez mejor conforme los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alcalá. Seguidamente escucharemos las disertaciones de los capacitadores y capacitadoras de esta tarde. En primer lugar, Diego Collantes, del Ministerio de Salud Pública, Karina Sforza y seguidamente Karina Sforza y Juan José Agüero, integrantes del órgano de revisión de salud mental. Los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar. ¿Se me escucha bien a distancia? Bueno, buenísimo. Bueno, nuevamente gracias por estar. Mi nombre es Diego Collantes, soy psicólogo, soy parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, a cargo de la doctora Centeno. Me acompaña Josefina Vittel, que también conforma parte del mismo equipo de trabajo. Y bueno, antes quizás de empezar con la presentación, que no sé si ya la pueden ir pasando, la presentación de PowerPoint que tenemos preparada con algunas cuestiones puntuales de esto que tiene que ver con nociones generales en lo que es salud mental y las intervenciones en la misma. Quisiera, bueno, comentar, y que creo que es un poco la línea de lo que ya las compañeras venían mencionando, que me parece súper importante y que creo que esta capacitación en términos de lo heterogéneo de los actores que estamos involucrados y de lo amplio, ¿no?, de los sectores del Estado en el que está involucrado en esta capacitación, creo que eso mismo ya habla de por sí de la línea y la modalidad de trabajo, el paradigma de lo que es el trabajo en salud mental hoy en día, fundamentalmente a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, y que, bueno, que en el Chaco tiene su reglamentación también adherida. ¿Se me escucha bien o no? No. Se escucha un poquito bajo. Voy a acercar un poco el teléfono. Un segundo. Sí. ¿Pero ahí? ¿Por? No sé si se me ve. Ahí sí. ¿Se me ve bien? Bien. Bien. Bueno. Se te ve bien y se escucha mejor. Gracias. Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, la siguiente diapositiva, si podemos por ahí ir empezando. Bueno. ¿Pudieron cambiar o no? Porque a mí me aparece la primera. El título me aparece. Bueno, continúo. Bueno, en primera medida, como les decía, la idea es trabajar algunas cuestiones generales, si se quiere, pero bueno, antes de continuar con esto, por ahí una aclaración más. Hay cuestiones que sí son generales y cuestiones que podríamos decir universales, que involucran al paradigma y a la noción que se tiene del concepto de salud mental, como bien decían, como parte integral de lo que es la salud en general, que como proceso para el cual hay que integrar distintas áreas y distintas secciones, si se quiere, del Estado,
que garanticen no solamente el acceso a la salud, sino todos los derechos humanos y los derechos políticos y civiles de las personas. En ese sentido, al ser tan amplio y tan complejo el campo, no podemos pensar que hay solamente un tipo de intervención posible. Como decía bien la doctora Alcalá, en algún momento la intervención, por decirlo de alguna manera, era la internación, donde había un padecimiento mental o una persona con un aparente o supuesto diagnóstico en salud mental, se procedía casi inmediatamente a su internación y a su alejamiento de su círculo tanto comunitario, familiar y social, con todos las consecuencias en su salud que esto traía. Hoy en día, como pensamos a la salud mental como un campo muy complejo y determinado por distintos factores, que justamente es eso lo que se puede ver en la presentación, las intervenciones tienen que ser pensadas, aunque se pueda pensar una política en general para la provincia y para todos, tienen que ser pensadas en el caso por caso y en uno por uno, digamos. No podemos de alguna hacer hacer trascender una intervención que funcionó con una persona a cualquier otra. Bueno, como decía, la definición de la salud, del concepto de salud mental, lo entendemos como un proceso determinado por componentes tanto históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Una cuestión importante cuando hablamos de salud mental en estos términos es, fundamental tener en cuenta que no hacemos referencia a un padecimiento mental o a una enfermedad mental y con eso circunscribimos el campo. No, al contrario. La salud mental es un concepto amplio que remite más principalmente a lo que tiene que ver con la promoción y la prevención, ¿no es cierto?, a la consecución de derechos fundamentales, al acceso a la salud y demás, que tienden a la construcción de este proceso que llamamos la salud mental. No se remite exclusivamente a personas con un padecimiento, ya sea con un diagnóstico psiquiátrico o con un consumo problemático de sustancias, sino que tiene que ver con lo social en sí. Por eso es una construcción de todo. La próxima, por favor. Como decía también y como daban a entender las compañeras hasta hace un rato, pensamos que, y sostenemos, que la salud mental es una parte integrante de la salud en general. Sí. ¿Alguien dijo algo, me pareció? Por lo que es necesario considerar la multiplicidad de factores que contribuyen u obstaculizan al sostenimiento o a la consecución de este estado, pongámosle como ideal, ¿no es cierto?, de bienestar. En este sentido, el respeto y la concreción de los derechos humanos y sociales se hace indispensable como elementos indisolubles para la concreción de llegar a este estado ideal, si se quiere, de salud y salud mental. Siempre que hablamos de una intervención puntual o de una política en salud mental, tenemos que partir de la base de la presunción de capacidad de todas las personas, que la existencia de un diagnóstico en salud mental, ya sea esquizofrenia, por ejemplo, no autoriza a presumir un riesgo de daño o incapacidad en las personas, cuestión que solamente puede deducirse a partir de la evaluación interdisciplinaria de un equipo interdisciplinario en un momento puntual. Esta evaluación no es posible de extenderla en el tiempo a la manera, eterna, que una persona, por haber en algún momento transitado una crisis en un cuadro de base, en un cuadro psicopatológico de base, no quiere decir que esa persona... Disculpa. Sí. Me dice Victoria que está con un problemita con el PowerPoint, que por eso salió y va a volver a entrar para poder proyectarlo correctamente. ¿Sí? Mil disculpas. Bueno.
No importa, no importa, continúo mientras tanto Continuamos comentando. hasta que ella pueda arreglar eso, gracias. Dale, dale. Bueno, lo que decía, en caso de la situación puntual de una persona en un estado de crisis, que sea evaluar, la única posibilidad de evaluar si esa persona está o no en una situación de riesgo de daño para sí o para terceros que implique o posibilite a partir de eso una internación, eso no es un estado permanente e inmutable, sino al contrario, eso tiene que ser evaluado constantemente por el equipo interdisciplinario tratante y no puede el hecho de contar con un diagnóstico en salud mental o antecedentes de internaciones y demás, limitar de por sí per se las capacidades o las posibilidades de acceso de una persona a sus derechos, a un trabajo, a la educación, etc. En este sentido también es importante pensar a las adicciones y a los consumos problemáticos como parte integrante del campo de la salud mental, ¿cierto? Tenemos que pensar a la salud mental como parte integrante del concepto de salud en general y a los consumos problemáticos como parte integrante de la salud mental. Esto es lo que el cambio radical que esto impone es que anteriormente y durante mucho tiempo, incluso actualmente en algunos sectores se tiende a interpretar, a pensar, incluso orienta algunas intervenciones o algunas posturas del Estado incluso y de otras instituciones a pensar a las adicciones y a los consumos problemáticos más desde el lado de lo penal, lo criminal, lo legal, digamos, y no como un estado, una cuestión que implica un estado de salud de una persona que por supuesto puede tener en determinados casos, en determinados momentos, implicancias legales, como no. Esto está muy en relación a lo que hablaba la doctora Alcalá, creo, hace un rato, de esto de la criminalización, ¿no es cierto? Y de la idea de peligrosidad de las personas con padecimiento mental o, en este caso, con consumos problemáticos, que es, bueno, un concepto difícil de desandar, pero hacia lo que toda la política en salud mental y todas las prácticas tienden, ¿no es cierto? Y hacia dónde debemos ir con nuestras intervenciones. No todo consumo de sustancias es problemático y no todo consumo problemático es una adicción. Esa es una diferencia fundamental que hay que tener muy presente, ya que una persona puede tener o puede mantener un consumo eventual de sustancias que puede ser problemático en términos de la cantidad que consume o los efectos que eso le produce, ya sea en su salud física, orgánica, o en su contexto social, familiar, laboral, pero no necesariamente eso deriva en una adicción que implica el sostenimiento del consumo durante mucho tiempo, la dependencia absoluta por ejemplo, la sustancia, pero no necesariamente, no necesariamente. Diego, te pedimos mil disculpas porque mi compañera no está pudiendo ahora compartirlo, no nos explica por qué. Lo estaba haciendo muy bien y cuando quiso poner la presentación en pantalla total, no le deja y ahora tampoco le deja compartir del otro modo que estaba compartiendo. Sí, no, Me la no está por importa, pasar no a importa. mí y vemos si yo lo puedo abrir. Bueno, pero no te preocupes, si no se puede, no importa, lo comentamos nada más, no hay problema. Bueno, mil disculpas. Bueno, no sé si en relación a esto que venía comentando, hay algo en particular que alguien quiera comentar, agregar, preguntar, lo que sea, o si no, bueno, continúo quizás con otras cuestiones que tienen más que ver con los mitos y prejuicios que rondan y que giran alrededor de la salud mental y fundamentalmente de las personas con padecimiento mental. Si hay algo que alguien quiera comentar, escucho y si no, continúo nada más. Como forma de comentar nomás, creo que esto Sí. es sumamente importante porque
como vamos a comenzar ahora, que me dijiste recién, vamos a hablar acerca de todos estos mitos que hay alrededor de salud mental y todas las personas que padecen eso y las complicaciones legales que nos enfrentamos día a día. Porque vamos desde el consumo problemático, todas las consecuencias que eso llega en el comportamiento social que tienen las personas, y por eso me parece que es muy importante que participemos. Espero no sea la única charla también, ¿no? Que podamos seguir enriqueciéndonos y creciendo. Por ahí, como psicóloga, tengo cierto conocimiento que mis compañeras del equipo no tienen y no poseen, y creo que por eso es fundamental estar presentes hoy. Claro, sí, sí, buenísimo. Sí. Bueno, continúo entonces. Es conocido que en torno a las problemáticas de salud mental, como decíamos, giran una multiplicidad de prejuicios, mitos y creencias que no solo afectan a las personas con un padecimiento mental, sino que a su vez dificultan la restitución de su salud al presentarse muchas veces como un obstáculo para la integración social efectiva. Pensemos en este caso las dificultades, bueno, muy sabidas quizás por el entorno de lo que es salud, digamos, salud pública, de los distintos equipos tratantes que trabajamos con este tipo de problemáticas todos los días, de la dificultad que es, por ejemplo, incluir a una persona con un padecimiento mental en un trabajo formal, que consiga el acceso al mercado laboral, incluso hasta que pueda completar sus estudios, ni hablar a veces de la integración social, de la discriminación que muchas veces sucede, quizás por temor, desconocimiento o algunos prejuicios de la sociedad y de la comunidad para estas personas. Pensemos en la idea de no, este está loco, es peligroso, no sabemos qué puede hacer, etcétera, un montón de cosas que circulan, ¿no es cierto? Voy a puntualizar algunos de estos prejuicios como para ejemplificar nada más, porque seguramente hay muchos y no necesariamente estos son todos, puede haber como distintas variantes, pero que creo que son como quizás los más notorios o los que más se escuchan tal vez, como para que podamos tal vez en algún momento conversarlo, discutirlo o ponernos a pensar sobre eso. Los padecimientos mentales no son irreversibles, ese es el prejuicio, por lo que pueden afectar solo temporal o parcialmente a una persona y fundamentalmente son tratables. La idea de esto es revertir la idea de que alguien que tiene, como decía ya hace un rato, alguien que tiene un diagnóstico en salud mental va a estar siempre mal o va a estar siempre en crisis o va a ser peligroso siempre o demás. Los padecimientos mentales son tratables, no necesariamente una persona va a estar alucinada todo el tiempo o delirando o persiguiéndose por algo, sino que, bueno, puede desarrollar su vida a la manera en la que su condición, quizás también su padecimiento o hasta sus características personales le permitan, y puede fundamentalmente ser tratado y desarrollarse dentro de esas posibilidades. Las personas con padecimientos mentales no son intrínsecamente peligrosas ni tampoco tienen que estar encerradas. Perdón, sí. Disculpa, Diego. Sí. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ahora Carolina está pasando el PowerPoint y quisiera saber en qué Filmina tiene que... ¿Qué Filmina tiene que dirigirse? Tiene que continuar. Es la primera Filmina, la segunda Filmina que habla de desmitificar. A ver, la próxima. La siguiente. Esa misma. Una menos, una menos. Esa. Gracias. De nada. Bueno, esto es un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no es cierto? Con la idea que en algún tiempo se tenía de que el padecimiento mental de por sí hacía que la persona, o en ese tiempo el enfermo mental, sea considerado como peligroso para la sociedad y demás, derivaba
indefectiblemente casi en la internación, en la institucionalización de las personas, en muchos casos durante muchos años. Sabemos de las atrocidades que se han dado lugar en los hospitales monovalentes y de internaciones de no solo de 2, 3, 5 años, sino de incluso hasta 20, 30 o 40 años, personas que han casi vivido toda su vida en un hospicio y han muerto ahí adentro, digamos. Esas son las consecuencias de la idea de que las personas con sufrimiento mental son peligrosas y hay que recluirlas, digamos. Las enfermedades mentales deben ser atendidas y tratadas de manera integrada con las enfermedades físicas. El rechazo de la atención de pacientes por tratarse de una problemática de salud mental será considerado como un acto discriminatorio. ¿A qué nos referimos con esto? Atender un paciente con un padecimiento mental, supongamos que la salud mental no se limita a la atención, sino que tiene que ver con un campo mucho más amplio de promoción y prevención, pensada desde un punto de vista de atención primaria en salud. Y las modalidades de abordaje no son solamente la atencional, digamos, de un paciente en consultorio hablando con su psicólogo o con su psiquiatra, sino un montón de otros espacios que tiendan a la construcción y a veces la reconstrucción y a veces la construcción de los lazos sociales, comunitarios, familiares que posiblemente a raíz o del padecimiento o de la internación o de las circunstancias mismas de la persona se han ido rompiendo. Puntualmente, en lo que tiene que ver con la atención y con el tratamiento, que también es importante, digamos, no digamos que por la existencia de una política preventiva y de promoción la atención no es importante, no, sí, es importante y debe estar presente y garantizada, que sabemos que muchas veces eso no es posible o es una realidad un poco difícil en la provincia, en general en la isla, pero en la provincia sabemos que es así. Pero bueno, como estamos pensando en términos ideales, digamos que la atención de un paciente no debe ser en un hospital monovalente, que se entiende por monovalente, digo, por un hospital psiquiátrico que trabaja solamente con eso, digamos, que es solamente un hospital psiquiátrico, no. La salud mental y los padecimientos mentales deben ser atendidos, al igual que cualquier otro tipo de padecimiento, en un hospital general, con un servicio de salud mental que cuente con posibilidad de internación, y si no cuenta la localidad o la zona con un hospital de esa complejidad, que tenga en sus centros de salud de mediana o baja complejidad los profesionales y sobre todo la mirada en términos de construcción de redes y vías de derivación y articulación con los centros de mayor complejidad, para así poder garantizar que una persona, en caso de una crisis, por ejemplo, pueda acceder a un tratamiento. Los tratamientos en los hospitales deben ser en hospitales generales, como decía. Y una cuestión que quizás puede ser una crítica o una autocrítica interna al sistema de salud es que muchas veces sucede que llega un paciente a una guardia, no puntualmente una guardia general, no puntualmente una guardia en salud mental, perdón, pero sí a una guardia general de un hospital cualquiera, y como es un paciente de salud mental, se lo rebota, como se suele decir, o no se lo atiende, o no se le da la importancia o la relevancia que debe tener, porque muchas veces también pasa, y quizás, no sé si esto, no recuerdo si está puntualizado en los mitos que puse acá, pero es muy común, no que se lo piense explícitamente, pero en los accionarios muchas veces de los equipos de salud se evidencia que de alguna manera el padecimiento mental de una persona como si, ¿cómo decirlo?, tapase o velase padecimientos o sufrimientos o enfermedades que puede tener una persona y que no tiene que ver con su estado de salud mental, sino que puede ser una enfermedad de cualquier otra índole, digamos, del cuerpo, digamos. Las personas con padecimiento mental también se enferman. Sí, lo mismo que suele pasar con... Lo mismo que suele pasarse con el consumo de sustancias. O incluso una situación que no tenga que ver específicamente con un estado de salud, sino con una cuestión social. Eso también.
Continúo con el próximo mito. Sufrir una adicción o de un consumo problemático de sustancias no implica ser un criminal. Eso es lo que ya decíamos. Las adicciones no se limitan a las sustancias ilegales. De hecho, el mayor consumo en el país es el de alcohol, sustancia psicoactiva legalizada. Esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo porque se tiende en general a pensar que en las adicciones y asociar directamente a drogas ilegales. Eso no es así. De hecho, hay múltiples estudios estadísticos a nivel nacional, incluso mundial, que señalan que el mayor consumo, las sustancias, si vamos a hacer hincapié en la sustancia, que también es otro movimiento, no hacer solamente hincapié en la sustancia, sino en la complejidad de factores que determinan que una persona pueda llegar a tener un consumo problemático. Pero si focalizamos en el tema sustancias, el alcohol es la sustancia más consumida por lejos que todas las sustancias ilegales y muchas veces queda invisibilizado en las políticas o en las acciones estatales en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. En cuanto a los abordajes, la siguiente diapositiva, por favor. Todo tipo de intervención en salud mental debe darse con los siguientes puntos constantemente presentes. Como decía al principio, partimos de la presunción de capacidad de los sujetos. Las intervenciones y políticas deben focalizar en los sujetos y no, por ejemplo, en las sustancias, que es lo que decía recién. La perspectiva de derechos humanos, de protección, ejercicio y restitución en caso de estar en estado de violación alguno de ellos, por ejemplo, en un encierro de años en un hospital monovalente, por ejemplo, u otros que no necesariamente tienen que ser así, pero, por ejemplo, que se vea obstaculizado el poder acceder a la educación o el poder acceder a un trabajo o a una vivienda digna. La perspectiva de género, la intersectorialidad, interdisciplinaridad, territorialidad y fortalecimiento de los lazos sociales de las personas. Los tratamientos, la siguiente por favor. Los tratamientos en salud mental deben tener el eje puesto en la inclusión social, en la restitución de los lazos familiares, sociales y comunitarios. En este punto, los lazos, la restitución de lazos, el fortalecimiento de los lazos existentes, el cuidado de los lazos sociales, comunitarios, barriales, familiares, de las personas con padecimiento mental son fundamentales, no solamente pensando en términos de las redes que se puedan armar intersectorialmente o interdispositivos de salud, que también son importantes, por supuesto, la articulación entre los distintos niveles de atención, pero fundamentalmente el lazo social, la inclusión efectiva, real, de una persona con padecimiento mental, es fundamental para su vida en sociedad, digamos, para su restitución en su salud y para garantizar sus derechos. No hay salud mental posible si pensamos a una persona aislada. Los tratamientos deben ser lo menos restrictivos y lo más respetuosos posibles de la autonomía, derechos y libertades. Esto, bueno, está en relación a lo que venimos diciendo. Los abordajes deben ser realizados preferentemente fuera del ámbito hospitalario, bajo los principios de la APS, en el marco de la acción interdisciplinaria e intersectorial. Esto es lo que decíamos, el hospital como recurso, como pensando en la internación hospitalaria, es el último recurso terapéutico que existe y en unos casos, en algunos momentos hay que usarlo, pero no es el único recurso y muchísimas experiencias han demostrado que de hecho todos los recursos previos de los niveles más bajos de complejidad de APS y demás son los más efectivos incluso para evitar las descompensaciones graves y la derivación de eso en una internación. Los usuarios del sistema de salud mental
tienen derecho a tomar decisiones respecto de su tratamiento y atención dentro de sus posibilidades. La internación, bueno, esto es lo que decía recién, es considerada un carácter terapéutico, un recurso terapéutico de carácter restrictivo, que solo puede utilizarse cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social. Entiéndase, por ejemplo, un dispositivo intermedio, un dispositivo de salud mental, una salita que tenga algún tipo de taller o actividad que incluya a la comunidad. La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Bueno, lo de la internación involuntaria, esto, sí. Bueno, esta cuestión es fundamental. Cuando hablamos de riesgo, estamos corriendo el foco de la noción de peligrosidad que decíamos antes. Una persona, por contar con un diagnóstico con salud mental, no es intrínsecamente peligrosa. Sí puede suceder que en una situación de descompensación de su cuadro, una situación de crisis por alguna circunstancia, que puede tener que ver con alguna circunstancia de su contexto, que puede tener que ver con algo de, particularmente su padecimiento mental, pueda ponerse en riesgo a sí misma o a otros. Esto es importante tenerlo muy presente porque es algo que tiene que solamente puede ser evaluado por un equipo interdisciplinario en salud mental que tendrá que determinar si es así o no, si esta persona está o no en riesgo para sí o para otros, cuestión que es, bueno, el único motivo válido según la ley de salud mental para proceder a una internación involuntaria. Internación involuntaria que, por supuesto, tiene que ser informada en los momentos y en los tiempos que correspondan a las autoridades judiciales, a fin de que se pueda, bueno, hacer una suerte de control de esa situación, ¿no es cierto? En este punto, el rol del órgano de revisión es muy importante. Internación involuntaria que a la vez no puede ser eterna, tiene que ser evaluada constantemente en un momento en el que la persona se restituya en su salud, ¿no es cierto? Deberá nuevamente regresar a su entorno social con la articulación pertinente con los servicios de salud de menor complejidad, continuando con un tratamiento ambulatorio seguramente, siempre y cuando las condiciones en las que esta persona se encuentre le permite también decidir sobre sus tratamientos. Bueno, esto está en relación también a esto, el alta, la externación o los permisos de salida en el marco de una internación son facultad del equipo de salud, por lo que no se requiere la autorización del juez para poder otorgarlo. Bueno, creo que me extendí bastante. Esto es el final de la presentación que teníamos pensada. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, o por ahí esperamos luego de la exposición del órgano de revisión y retomamos desde ahí como prefieran. No, resaltar más que nada la importancia del trabajo interdisciplinario, como decías, el tema del hospital y el servicio y el momento de contestar a situaciones en donde llegan a la guardia personas con problemas de salud mental que han intentado, por ejemplo, brote psicótico, intento de suicidio, agresiones, y no saber cómo contestar, más acá en el interior, porque acá lo que contamos es una psicóloga
Y han habido varios casos en donde no se ha sabido cómo intervenir de parte de salud porque, ¿qué hacemos? La internamos, estamos en situación de COVID. Es posible que termine internada y contagiándose del virus, la mandamos a la casa, pero acaba de venir justamente porque intentó suicidarse. Entonces es una situación muy compleja que estamos atravesando en este momento y en realidad siempre lo venimos atrasando, pues salud mental estamos bastante atrasados en las implementaciones de la nueva ley y demás, pero ahora es aún peor con esta situación. Así que a trabajar más, sí. Disculpen, desde la organización me están pidiendo que continuemos con la disertación de Karina Sforza y Juan José Agüero ahora, y después hacemos las preguntas al final, ¿puede ser? O los aportes que querramos hacer, así avanzamos. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Sforza, Karina, secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental de la provincia. Me acompaña el doctor Juan José Agüero. A ver ahí si se te ve. El doctor es integrante del equipo de apoyo técnico del órgano de revisión, es médico especialista en salud mental. Y bueno, primeramente me parece importante comenzar con contarles de qué es el órgano de revisión, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras competencias, los alcances de nuestra intervención y cómo está conformado. El órgano de revisión es un organismo que tiene su antecedente en los principios de protección para los enfermos mentales, que ya aparece en el artículo 17, en este instrumento internacional ya se habla de un órgano independiente, autónomo, que tenga como objetivo y finalidad controlar el cumplimiento de los derechos de las personas internadas y de los derechos de los derechos humanos en general. La ley de salud mental, la 26657, se nutrió de todos estos instrumentos internacionales y tiene incluso, es parte integrante de la normativa, este principio que incorpora al órgano revisor. Y es un organismo que tiene como objetivo justamente garantizar el cumplimiento de la ley de salud mental y es una herramienta fundamental en el monitoreo de prácticas de salud y del cumplimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Tenemos una conformación, hay un plenario. Ese plenario tiene una conformación intersectorial con representantes de salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, de asociaciones civiles, asociaciones de profesionales, ONG abocada a la defensa de los derechos humanos, y también representantes del Ministerio Público de la Defensa. Quiero aclarar que nosotros formamos parte del Ministerio Público de la Defensa, como un organismo que depende de este ministerio y que integra el Poder Judicial de la provincia del Chaco, más allá de esta integración que mencionaba anteriormente, que es una integración intersectorial. El plenario del órgano de revisión es el que delinea y el que va estableciendo cuáles son las acciones que va a llevar adelante este organismo, y además cuáles van a ser, digamos, las propuestas y las recomendaciones que se hacen a la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Salud. También el órgano de revisión y la secretaria ejecutiva básicamente trabaja con el equipo de apoyo técnico que está a cargo de 3 profesionales de salud mental, la licenciada Clara Motet, que es la coordinadora del equipo técnico, ella es psicóloga, Juan José, que es médico especialista en salud mental, y Mariana Barle, que es trabajadora licenciada en trabajo social. Todas las intervenciones que se hacen en las distintas intervenciones, ya sea judiciales o en los ámbitos sanitarios, siempre se hace con la intervención del equipo interdisciplinario,
y luego se articulan, se integran los saberes, como justamente por eso se trabaja en interdisciplina, y hay una articulación entre lo técnico y lo jurídico para plantear las distintas situaciones, ya sean en el ámbito administrativo, ante el Ministerio de Salud o ante el ministerio que requiera de una respuesta, o bien ante el Poder Judicial. En general, como mencionaba anteriormente, nuestra función primordial es el control del cumplimiento de la Ley de Salud Mental y garantizar que las personas vean satisfechos, ¿no es cierto?, sus derechos, que estos derechos humanos sean realizables. Y en este sentido creo que uno de los roles fundamentales del órgano de revisión es promover la aplicación de la Ley de Salud Mental. Y para ello se llevan adelante distintos tipos de acciones que tienen que ver con la promoción de derechos y que tienen que ver también con distintas recomendaciones a la autoridad de aplicación para muchas veces la modificación de las prácticas. Porque ¿qué es lo que qué propone la Ley de Salud Mental? La Ley de Salud Mental nos propone un modelo de atención diferente, un modelo de atención basado en la comunidad. Y hoy bien lo decían el licenciado Collantes, que se aborda desde la interdisciplina y desde la intersectorialidad y desde la integralidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un problema, de una persona que atraviesa un problema de salud mental, esto no solo tiene que ver con la cuestión psicopatológica, con el componente biológico, sino que tiene que ver con otros tipos de aspectos de la vida de esta persona que se ven, digamos, afectados, ya sea directa o indirectamente, y que inciden en su salud mental. Por eso es muy importante entender este concepto de integralidad y de interdisciplina para poder abordar correctamente una problemática de salud mental y desde el Estado poder dar las respuestas acordes a las necesidades, teniendo en cuenta la situación particular de cada caso, ¿no? Es importante también mencionar esto que decía anteriormente el licenciado Collantes, de que las internaciones son como el último recurso. Cuando ya han fracasado el abordaje ambulatorio, se recurre a la internación. Y esta internación es, como lo plantea la Ley de Salud Mental, es una instancia de excepción. Es cuando ya la persona está en una situación de riesgo, cierto, inminente, de daño para sí o para terceros, y requiere de una intervención urgente por parte de un efector de salud. Pero debemos pensar todos, los que trabajamos en el campo de la salud mental, desde los distintos sectores, debemos pensar que la respuesta no está en la institución ni en los efectores, sino que está en la comunidad. Y por eso es importante esta convocatoria con los municipios, porque me parece que los municipios tienen un rol muy importante y pueden contribuir a que las personas puedan sostenerse en la comunidad con los resguardos que requieran y con una red de apoyos y una red sociosanitaria que pueda sostenerlos e incluirlos comunitariamente. Creo que ese es el espíritu de la ley. Básicamente es de que las personas puedan vivir en la comunidad, pudiendo derribar todas estas barreras que impiden a veces que las personas puedan desenvolverse en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás personas, barreras actitudinales, estructurales, que justamente a veces impiden el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, el aporte que puedan hacer las municipalidades a través de sus diferentes áreas contribuyen a que las personas puedan llevar adelante sus tratamientos y vivir en la comunidad. Quiero también señalar algo muy importante, que es el fortalecimiento. La ley plantea el fortalecimiento de la atención primaria de salud, el primer nivel, y el primer nivel está dado por todo lo que tenga que ver con los centros de salud y con las postas sanitarias,
que son los lugares del contacto más directo del ciudadano con el sistema de salud. Y esto es importante que podamos fortalecerlo porque es donde se trabaja en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico precoz, y además también es el que va a permitir el control y la supervisión en los cuidados y en los tratamientos que tenga que llevar adelante, digamos, un usuario de salud mental. Es importante tener en cuenta también que se trabaja desde los distintos niveles dentro del sistema de salud, se trabaja con referencias y contrarreferencia. Es decir, que cuando nosotros tenemos una persona que está atravesando un problema de salud mental, el primer contacto puede ser un centro de salud para que garantice la primera atención, y ese centro de salud, si la patología o la situación es compleja, debe derivar el caso o sí, derivarlo a un efector de mayor complejidad. Y la contrarreferencia es cuando esa persona vuelve a su comunidad. Es importante que ese centro de salud o ese efector que tuvo el primer contacto tenga todos los antecedentes y la información que requiere de ese usuario para que pueda realizar una supervisión y un control del estado de salud y de la situación del ciudadano, ¿no? Entonces, creo que entender a la salud mental en esos términos es contribuir a que realmente las personas que atraviesan diferentes problemas de salud mental puedan ser incluidos socialmente, ¿no? Y para ello necesitamos el trabajo de todos los actores, porque acá hay una responsabilidad no solo de salud, sino también de las distintas áreas que componen el Estado y también de la sociedad misma, ¿no? De no estigmatizar. Hoy hablaban de desmitificar a la persona con problemas de salud mental, la concepción de peligrosidad. Todas estas cuestiones hay que trabajarlas, y es necesario que también se sensibilice a la comunidad respecto de que las personas que tengan algún problema de salud mental no son peligrosos y que pueden llevar una vida digna en igualdad de condiciones que los demás. Así que bueno, en general queríamos, como el doctor va a... Buenas tardes a todos y a todas. Un poco para agregar a lo que la doctora Sforza ha explicado, es que en realidad el órgano de revisión como organismo de contralor interviene en el área de salud mental en todas las edades, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, en todo el territorio de la provincia del Chaco. En este cambio de paradigma, en cuanto a este modelo institucional o manicomial, a esta transición a un modelo comunitario, como parte del equipo técnico, trabajamos y ponemos mucha energía en generar estos recursos, en poder posibilitar y visibilizar estos recursos que muchas veces están en la comunidad, pero que no lo podemos como captar de alguna manera, y que son herramientas fundamentales a la hora de poder externar o sostener una externación en el medio comunitario de un usuario. Es real que intervenimos en internaciones involuntarias, en el control de legalidad de esas internaciones involuntarias y en internaciones voluntarias que se han prolongado en el tiempo y que de alguna manera o por determinadas situaciones pasan a ser involuntarias, y muchas veces nos encontramos que estas internaciones se prolongan realmente por dificultades que están puestas en la comunidad, o dificultades sociales o familiares, y es un factor, uno más, dentro de lo que es la integralidad en el abordaje en la salud mental, que de alguna manera se ve vulnerado el derecho a la libertad, por ejemplo, por falta de algunos recursos, o por no poder visibilizar, o por no poder como encontrar este andamiaje que posibilita una externación
fuera un diagnóstico, alejado de un tratamiento farmacológico, que tiene que ver más bien con el acompañamiento o con aquella institución que pueda acompañar una internación, por ejemplo. El abordaje es integral y siempre la mirada está puesta en posibilitar este abordaje comunitario e interdisciplinario. Siempre trabajando en red, acompañando el proceso o los sistemas de apoyo que se puedan generar para los usuarios y fundamentalmente a la familia, trabajando en no estigmatizar por el diagnóstico o por su patología que pueda tener, en incluirlos en la sociedad y en todas las actividades a las cuales puedan estar ellos capacitados o puedan desarrollar, ¿sí? Entendiendo que con un abordaje integral el usuario tiene la posibilidad y el derecho de incorporarse a la sociedad y llevar una vida dentro de todo, dentro de parámetros normales como cualquier persona que pueda estudiar, que pueda desarrollar actividades deportivas, que pueda acudir a un montón de actividades que posibiliten, digamos, permanecer en la comunidad. Sí, además también agregar que siempre se plantea de que desde el momento que una persona ingresa en modalidad de internación se debe trabajar con su inclusión comunitaria, es decir, pensando ya en un proceso de externación que los devuelva a la sociedad y que puedan considerarse y que en esto, a esto se refiere la ley cuando habla de un proceso salud-enfermedad, que la internación es solo un momento de la enfermedad, es un lapso breve, cuando la persona está descompensada, cuando requiere, digamos, de un ajuste de tratamiento o bien un tratamiento, la instauración de un tratamiento, pero luego esa persona no puede permanecer indefinidamente en una institución. Y es históricamente, y la historia ha revelado, incluso hay muchos libros que dan cuenta de que el encierro, la institución solo contribuye a un mayor deterioro de la persona y no a un fin rehabilitador. Lamentablemente, hoy por hoy todavía tenemos, más allá de que la ley ha planteado que en el 2020 debían cerrarse las instituciones monovalentes y ya la sustitución, digamos, por estos dispositivos intermedios y dispositivos comunitarios, vemos que aún no se ha logrado este plan, digamos, propuesto por la Ley de Salud Mental. Y es muy importante que paulatinamente esta transformación se vaya dando porque es necesario que las personas que permanecen internadas hace mucho tiempo en las instituciones y que carecen, como decía el doctor Agüero, carecen muchas de ellas de viviendas, de una red familiar, de un sostén, de un acompañamiento, que requieren de un sistema de apoyo, el Estado pueda estar presente con sus políticas públicas para, digamos, garantizar que las personas puedan vivir en la comunidad. Por ello es que la ley habla de los dispositivos intermedios, de estas casas de convivencia, casas de medio camino, que son dispositivos que paulatinamente van permitiendo que las personas puedan incorporarse a la comunidad y que vayan adquiriendo todas aquellas habilidades que han perdido durante el encierro de años, ¿no? en las instituciones, además de la ruptura de los lazos familiares y de los lazos de los lazos sociales. Así que creo que no debemos resignarnos, a veces nos sentimos en la práctica y en el devenir, a veces con ciertas frustraciones de no poder quizás dar respuestas o no poder a veces solucionar problemas que no solo tienen que ver con la atención, no solo tienen que ver con la garantía de acceso a un efector de salud, sino que tienen que ver con todas las otras cuestiones que atraviesan la problemática, como las cuestiones sociales. Y yo creo que hoy, en el contexto en el que estamos inmersos, con la situación pandémica y con todo lo que venimos, digamos, pasando hace más de 1 año y medio, creo que estas desigualdades se han profundizado y bueno, requiere de un mayor esfuerzo de todos los actores para de algún modo ir
restableciendo los derechos de las personas y que puedan vivir dignamente en la comunidad. Creo que dejamos abierto, también nos gustaría que las personas que están en representación de las municipalidades nos puedan contar cuáles son las dificultades, cuáles son las distintas barreras que a veces encuentran en sus comunidades para garantizar la atención de los ciudadanos, ¿no? Previamente, si me permiten, a modo de síntesis, quisiera aclarar algunos conceptos. ¿Puede ser? Bueno, en este sentido quiero que quede claro que toda internación debe ser dispuesta por un equipo de salud. No existe más la posibilidad de que un juez interne a una persona. A lo sumo podrá disponer el traslado a un centro médico para su evaluación y diagnóstico. La internación la debe disponer salud. De allí la importancia que en los hospitales, en los centros de salud, que se reciba a la persona con padecimientos mentales, que no se la aísle ni se la expulse. Es el primer lugar donde debe ejercer su derecho a la salud. Deben intervenir por más que no tengan especialistas en salud mental, porque como se vino diciendo durante toda la tarde, la salud mental es un aspecto de la salud de la persona, no es la persona en sí misma. Una vez que salud dispuso la internación involuntaria, ahí sí las clínicas, sean públicas o privadas, o los hospitales, deben dar intervención inmediata, según los términos que establece la Ley de Salud Mental, al juez o jueza de familia y al órgano de revisión de salud mental, y el juez es el que va a realizar el control de la legalidad de la medida adoptada. Por lo tanto, quedó derogado los pedidos a un juez para que interne a una persona. Por otro lado, ¿dónde aparece la defensa pública? Como estamos tomando y considerando a la persona en su integralidad, todas aquellas cuestiones que pueden ser relativas a viviendas, cuestiones familiares, esta persona puede ser asistida por un defensor, por un abogado público o privado. Si tiene su abogado privado, lo puede hacer, y si no, el público. La Ley de Salud Mental establece que una persona que está internada involuntariamente, desde el primer momento se le tiene que hacer saber su derecho a elegir un abogado. Por otro lado, las defensorías oficiales civiles también por el Código Civil están facultadas a iniciar la restricción a la capacidad o la incapacidad de la persona si así amerita el caso. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Alcalá. Entonces, aclarar nomás, disculpa, quería nomás aclarar un articulito de la Ley de Salud Mental que, como bien lo decía la doctora Alcalá, las internaciones ya no son dispuestas por los jueces, pero hay una excepción en la ley que es cuando el equipo de salud no quiere internar porque considera, digamos, que no hay criterios y el familiar o la persona realmente tiene criterios para una internación, el equipo interdisciplinario del Poder Judicial puede hacer esa evaluación y el juez, en función de ese informe, puede ordenar la internación. Es el único caso de excepción que plantea la Ley de Salud Mental. Bien, muchas gracias por la aclaración, los comentarios. ¿Les parece ahora si abrimos, doctora Alcalá, unos 10 minutitos de aportes, preguntas?
Hay una sugerencia, Rubén Alejandro Lencina solicita si se puede compartir el PowerPoint. Pedimos disculpas que no lo pudimos pasar completo y bueno, esta persona está solicitando si se puede tener acceso. No sé, Diego Collante, si usted lo autoriza, nosotros lo compartimos. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bien, bueno, entonces será compartido. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Araujo, soy jueza del Juzgado de Faltas del Letrado de Charata. Primero, agradecer a todas las exposiciones, la verdad que fue muy enriquecedora la charla, todas las charlas. Hemos tenido algunos inconvenientes en el momento de las primeras intervenciones en la localidad de Charata. Las chicas del área de la mujer que están presentes, que las vi, han tenido situaciones en las cuales en el hospital de la ciudad de Charata no han querido recibir a personas en crisis, que en realidad tendríamos crisis ya sea por adicciones o también crisis por brotes psicóticos. Entonces se nos planteaba, digamos, esta dificultad de qué hacemos ante estas situaciones en donde los hospitales no quieren recibir al paciente estando en crisis. En esa situación las chicas llevaron una persona que se quiso suicidar, una persona agresiva, que estuvieron en riesgo también físico, las chicas del área de salud, del área de la mujer, género y diversidad, que trabajan excelente en la ciudad de Charata. Y la verdad que se nos planteaba esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no los quieren recibir porque dicen que ellos no tienen un equipo de salud mental que esté capacitado para hacer una evaluación y un diagnóstico de la persona? Ni siquiera la querían analizar en qué situación, en qué digamos, estado físico se encontraba, no solamente en la parte mental, ¿no? Sino también estabilizar a esa persona que no sabíamos si tenía un problema de adicciones o era un tema de salud mental, digamos, relacionado a una enfermedad psiquiátrica o psicológica. Como abogado por ahí no quiero decir palabras que no son respecto a las enfermedades, pero bueno, más o menos lo que se pedía era al menos recibirlas para estabilizar a la persona y hacer la derivación correspondiente. Y esto también se da a veces en primero que tenemos en Charata una población muy grande, muy amplia, con tenemos una sola psicóloga en el hospital, que la verdad que los tratamientos son muy imposibles que sean efectivos. Primero porque las personas a veces se niegan a hacerlo y segundo porque los turnos son muy espaciados. Y esto también se da en aquellas localidades pequeñas en donde no hay, digamos, un hospital, sino que tienen salitas o puestos sanitarios, en donde a veces no tienen ni un médico tampoco, una médica. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy de acuerdo y nosotros siempre trabajamos en forma en equipo en el área de la mujer, con los jueces y juezas de la 4ª circunscripción, también trabajamos de forma coordinada y también se da intervención en estas cuestiones a los vecinos, a las familias y a las ONG que podrían de alguna manera, que por ahí faltó que estén acá también, la verdad que no me di cuenta ahora que hablamos, así que es importante, ¿no es cierto?, la sociedad y las ONG, que son lugares en donde a veces podemos dar un espacio para aprender un oficio de contención, también involucrarlos a ellos para dar un tratamiento por ahí en el tiempo. Pero el problema que se nos presenta es en la primera intervención, que a veces no quieren recibir desde el área de salud. Entonces, ¿qué hacemos ante estas situaciones? No sé si me explico. Sí. Bueno, comento algunas cositas, no sé si capaz después también el órgano quisiera aportar a esto, me parece súper importante. Pero bueno, creo que son como varias cosas las que comentaste. Claudia es tu nombre, ¿no? Claudia. Dos grandes cuestiones, por lo menos que recuerde. La cuestión de la primera intervención y la cuestión de la falta de profesionales capacitados, si se quiere, de alguna manera.
Bueno, vamos por la primera. Creo que una cuestión que es fundamental siempre despejar. Vos hablaste de un caso de un intento de suicidio, situación así. Bueno, lo primero que hay que hacer en caso de una persona como en este caso que vos decías, ponga en riesgo su vida o su integridad, lo primero es el despejar justamente el compromiso orgánico vital, ¿no es cierto? La evaluación médica clínica general es lo primero que hay que hacer para asegurar que esta persona no se haya efectuado, por ejemplo, un daño que la ponga en riesgo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos plantear que alguien tenga una intervención en salud mental, por ejemplo, hablando con un psicólogo, si se intoxicó con algún tipo de no sé, veneno o alguna situación así, o psicofármacos o cualquier otra cosa. Supongamos, por ejemplo, una intoxicación aguda. No podemos plantear que una persona esté en una entrevista psicológica si está cursando una intoxicación aguda. Entonces, esa es la primera intervención y eso es algo que también, bueno, sabemos, es lo que decía hoy al principio, antes que vos quizás traigas este caso puntual, pero sabemos que es una realidad y sabemos que pasa mucho en las guardias, quizás más en las localidades del interior y, bueno, acá también, digamos, en la zona de asistencia, alrededores también sucede, pero nos imaginamos que en el interior también. Sabemos de esa realidad y ese es un trabajo que también estamos encarando nosotros, pero que tiene, me parece, que ver con la sensibilización de los profesionales de salud y de los servicios de salud en lo que tiene que ver con el trabajo con, bueno, situaciones del campo de la salud mental. No quiero hacer referencia solo a personas con padecimiento mental, sino a situaciones como, por ejemplo, un intento de suicidio que puede no necesariamente haber un diagnóstico psiquiátrico de por medio. Ese trabajo de sensibilización, de alguna manera, ya lo estamos encarando, estamos trabajando y con distintos sectores. Por un lado, creo que esto es parte de eso, trabajar con los agentes judiciales y con autoridades es algo súper importante, pero que también tiene, y lo estamos haciendo, por ejemplo, otra pata con las fuerzas de seguridad, otra pata con el resto de los ámbitos de salud. Me parece que es algo que se está haciendo, pero bueno, lleva su tiempo y nos vamos a seguir encontrando lamentablemente con situaciones puntuales como esta, pero bueno, es un camino a desandar. Sí, por ahí cuando vos termines hago algunos comentarios. En cuanto a lo otro, también sabemos de la falencia y de la falta de hace mucho tiempo de de profesionales en el interior y de las dificultades que eso impone en términos de tratamiento y atención, digamos. Pero dos cuestiones. Una, no toda situación en salud mental amerita necesariamente una atención, y a eso me refería hoy cuando hablaba de promoción y prevención. Digamos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer que serían intervenciones del campo de la salud mental, pero no necesariamente atención y tratamiento. Cuestiones de intervención comunitaria, digamos, que pueden hacer los distintos agentes de distintos centros de salud, promover hábitos de cuidado, promover el conocimiento quizás por parte de las personas y de la comunidad de con qué recursos cuentan, ya sea de salud, ya sea ONGs, ya sean clubes, ya sean distintas áreas de acceso a lo estatal, digamos. Y en caso de ser necesario el tratamiento y de no contar en el área que articular, es la derivación, digamos, al centro de salud más cercano, ya sea un hospital, ya sea un centro de salud o lo que se cuente. Por eso es importante tener como un rastreo de con qué recursos en la zona se cuenta, para saber a dónde, digamos, porque nosotros desde acá algunas cosas podemos saber de qué hay en tal lado, en tal lado, en tal lado, pero no conocemos a ciencia cierta todos y cada uno de los actores que pueden trabajar con este tipo de cuestiones y que pueden intervenir. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomo la palabra un segundito. Me presento, Josefina Vittel es mi nombre. Colega, también soy psicóloga. Para sumar nomás algunas cuestiones a lo que dijo Diego. Me parece que hay algo fundamental
que tiene que ver con que podamos entender de que, retomando un poco lo que había dicho la doctora Alcalá, hay algo que tenemos a disposición ahora y que quizás un año atrás no lo teníamos, y es la posibilidad de generar redes, consultas, interconsultas e incluso mecanismos de atención remota que en otro momento quizás no se nos hubiese ocurrido como posible, y que tenemos que saber que eso existe, y tenemos en funcionamiento en la provincia 6 líneas telefónicas que tienen de alguna manera destinado a este objetivo, que tiene que ver con la constitución de equipos en algunos casos, o en otros casos equipos de salud mental que ya están constituidos y que tienen a cargo dispositivos del ministerio. En esto tenemos, quitando San Martín, que en este momento no está funcionando, líneas en Villa Ángela, Barranqueras, Resistencia, Fontana y Castelli, y que son líneas abiertas a la comunidad, que funcionan de lunes a viernes, que en el recursero que se pretende conformar también en el marco de esta capacitación van a estar incluidas junto con los recursos que tenemos en todas las provincias y en las distintas zonas, que si bien es cierto no abundan, pero tampoco es que carecemos completamente, y que hay zonas programáticas que las tenemos cubiertas, que podamos saber de que por lo menos, aunque la persona no sea la que llame por teléfono, nosotros de nuestras áreas de trabajo podemos contactarnos con estas líneas de salud mental que van a ser atendidas en algún lugar por equipos interdisciplinarios específicos que pueden orientar la intervención. Entonces, de este modo podemos decir, nos encargamos en la situación de urgencia de que la persona sea asistida en el ámbito de la salud, en un efector de salud, descartamos cualquier tipo de situación crítica que pueda poner en riesgo la vida de la persona, garantizando una asistencia. Y si en esa asistencia no podemos garantizar que hayan profesionales de la salud mental, procuramos que la intervención telefónica sea en ese caso la que nosotros podamos articular para que un equipo oriente ahí cómo seguir, y en eso hacemos referencia a lo que decía Diego, orientar la intervención, si es posible alguna evaluación telefónica remota, o si es posible coordinar que esa persona acceda a la localidad más cercana que tiene, o que por lo menos nosotros como equipo tengamos la orientación de algún psicólogo, trabajador social, psiquiatra, es decir, gente que ha tenido formación específica en salud mental sobre cómo continuar. ¿Por qué hacemos estas aclaraciones? Porque si no arbitramos los medios que tenemos al alcance, muchas veces nos quedamos en la no intervención. La no intervención por ausencia de especialistas, y si bien nosotros desde los distintos organismos estatales podemos generar los mecanismos necesarios para seguir incorporando recursos humanos y para seguir formando el recurso que ya tenemos, sabemos que de alguna manera esa no puede ser la única forma de dar respuesta. Entonces también es importante generar todos los mecanismos de prevención, que es lo que decía Diego. Si la problemática del suicidio es una problemática identificada en la comunidad, es muchísimo lo que se puede hacer, por ejemplo, desde los ámbitos educativos y escolares, con espacios de escucha y contención entre pares, con acompañamiento a docentes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer previas y a veces como postvención incluso, que también funcionan en sí misma como una intervención, que tienen efectos terapéuticos y que no necesariamente se ligan a una consulta en un consultorio con un profesional como lo que tradicionalmente conocemos como tratamiento. Pero bueno, es un montón de información y no podemos generalizar porque sin duda cada caso la idea es que pueda poner en marcha las distintas estrategias, pero solo como para pensar qué hacer ante la falta de recursos, que me parece que es un poco lo que siempre termina resultando lo más urgente. Sí, para agregar algunos detalles en cuanto a la urgencia, ¿no? Y el momento de crisis, porque evidentemente la intervención en crisis va a tener etapas, de las cuales vamos a ir como pensando o articulando la estrategia de acuerdo a cómo vaya evolucionando también este usuario, y seguramente requiera una intervención aguda en un momento determinado de crisis, y es el profesional de la salud que se encuentra en el hospital, por ejemplo, en este caso de Charata, quien debe dar respuesta a esta primera evaluación. De alguna manera no puede justificar el hecho de que es un paciente de salud mental, porque al momento de la crisis tal vez esto tenga que ver con otra cuestión. Puede ser un cuadro de intoxicación, o puede ser una cuestión orgánica, o puede realmente ser una cuestión que tenga que ver con un cuadro de descompensación, por ejemplo, psicótica. Lo importante es que los profesionales de la salud están habilitados a generar algún tipo de intervención, en este caso puede ser farmacológica, y poder generar, o sea, la sedación o tranquilizar al paciente
y eventualmente en la crisis o en una guardia comunicarse, por ejemplo, telefónicamente con los servicios agudos, digamos, de los hospitales de cabecera, que en este caso, por zona programática es el 4 de junio, donde hay un servicio agudo que trabaja las 24 horas, donde hay un equipo de salud mental, donde hay profesionales que pueden asesorar y de alguna manera dar indicaciones o coordinar una intervención. Y si es necesario, de acuerdo a lo que el profesional de la salud pueda constatar en el momento de la crisis, pensar de la derivación para una evaluación, por ejemplo, por especialistas. Ahí sí, en una segunda etapa, cuando uno ya garantizó o manejó el cuadro de crisis, generó como algunos factores de seguridad, digamos, o minimizó el riesgo, entonces esta persona en ese momento puede ser de alguna manera derivado a un centro de mayor complejidad, que en este caso sería el Hospital 4 de Junio, el Servicio de Salud Mental, para una evaluación integral y del riesgo, y de ver si realmente este equipo interdisciplinar de salud mental, si ese usuario requiere una internación breve para estabilizarse, para estudiarlo, para ver qué tipo de tratamiento va a seguir, o se puede destinar otra estrategia ambulatoria en coordinación con los profesionales, o con la familia, o con el recurso que ellos puedan captar, digamos, en la comunidad. Pero nunca es la justificación el hecho de no, porque es un paciente de salud mental. Siempre hay que ver, hay que atender y minimizar el riesgo desde la localidad donde se encuentra el usuario. Y después, seguidamente seguirán las etapas, digamos, que uno vaya atravesando de acuerdo a la evolución y al tratamiento o a las medidas que uno pueda ir indicando o pueda ir articulando una vez que el paciente ya está seguro y el riesgo se dio de alguna manera. Bien, doctora Alcalá, siendo las 18:03, no sé si le parece que hasta acá lleguemos con los comentarios y aportes. ¿Quiere decir algo para cerrar? Bueno, no, simplemente recordarles que mañana seguimos con las exposiciones de la Secretaría de Derechos Humanos y Desarrollo Social, que también cumple a través de las UPI una función muy importante en el interior dentro de este sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Así que sería bueno que mañana nos encontremos, veamos y escuchemos a los otros agentes que también participan en estas situaciones y bueno, si surgieren más consultas o aportes, encantados los vamos a poder hacer, no sé si podemos, los vamos a evacuar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los disertantes de esta tarde, a los participantes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Centro de Estudios Judiciales. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao. Acá.